No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con la espada, mas con tu Santo Espíritu. No es con ejércitos ni con la espada, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Mis queridos y amados hermanos, con gozo y con alegría nos disponemos para dar comienzo a esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que supera todo lo que podemos imaginar, esté con cada uno y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea, para que podamos participar con frutos de esta celebración, mis queridos y amados hermanos, le abramos de pleno el corazón al Cristo de la vida, como buen pastor que no ha venido a buscar para condenar, sino para salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. La Eucaristía de hoy, la intención es en favor de todos los hermanos enfermos. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo unigénito llevara sobre sí nuestras debilidades para manifestar el valor de la enfermedad soportada pacientemente, escucha nuestros ruegos por nuestros hermanos enfermos y cuantos sufren el dolor, la aflicción o la enfermedad. Le conceda la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que Cristo proclamó bienaventurados y saber que están unidos a su pasión para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Mi queridos y amados hermanos, nos disponemos atentamente a escuchar el mensaje de la palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad.
El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría del humilde. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Hacemos la primera lectura en el libro de Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables y ambas cosas son patrimonio del pecado. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serás absuelto tu pecado. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él? ¿Y se atreve a implorar por sus pecados? Él es simple, mortal, guarda rencor. ¿Quién lo perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos el salmo y respondemos. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia. Bendice, oh Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice el Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. Respondemos, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Respondemos, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Respondemos, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Respondemos, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia. Hacemos la segunda lectura en la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de vosotros vive por sí, ni tampoco muere por sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos y amados hermanos, nos disponemos atentamente para escuchar el Evangelio y vamos a cantar para preceder su anuncio con la alegría del corazón. Aleluya, 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 aleluya. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, dice el Señor, os doy un mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya.
El Señor está con ustedes, y con tu espíritu. que así sea. Inicio y proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a otro de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo encarcelar hasta que pagara lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: Malvado, me suplicaste si te perdoné la deuda. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo la tuve de ti? E indignado, el rey le entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a vuestros hermanos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Como en estos tiempos, en los primeros, también había enfermedades que afligían al ser humano, que afligían al hombre, que lo postraban, que lo imposibilitaban, que lo marginaban. Y aquí, como hemos escuchado en la primera lectura del libro del Eclesiástico, dice algo muy cierto y verdadero, que se mantiene lastimosamente en el corazón del ser humano, del hombre. Lamentablemente, la ira y el rencor siguen todavía presentes en muchos corazones. Y vemos los resultados que esto tiene. Dice: el rencor y la ira son abominables y ambas cosas son patrimonio del pecador. Muchas veces los hermanos, las personas, acuden al Señor para pedirle su sanidad, su salud. Pero a veces no se tiene en cuenta cómo debe ser el proceso para que esa enfermedad o esa dolencia sea curada o sea sanada. Muchas enfermedades son atraídas por el hombre a través del pecado. Y así lo testifica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ante esta realidad tampoco se debe decaer en la insistencia y en la búsqueda de ser sanado, de ser liberado. Pero ante esto, como dice la Escritura, el hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Es decir, para poder sanar exteriormente, para poder sanar las dolencias físicas, primero es necesario sanar el interior, sanar el alma. De esa manera se logra no solamente la sanidad espiritual, sino también la sanidad o la salud corporal.
Pero ante esa actitud sabemos que del ser humano que es iracundo, que es vengativo, que hay muchos corazones que son perversos también, muchos corazones corruptos. Y para eso no hay una medicación que la pueda curar, digamos a nivel temporal, a nivel natural, porque aún muchas veces asistiendo a los profesionales, puede ser psicólogos, psiquiatras, muchas personas siguen en el mismo estado. Entonces, ante esto, es inapelable la búsqueda de quien pueda sanar esa enfermedad. Y es Jesucristo el Señor. Ahora, ¿cómo son los pasos a seguir? Muy simple y muy sencillo. Simplemente ir arrepentido delante del Señor y confesar la debilidad, nuestro pecado, nuestro error, nuestra falla. Y sabemos que Jesús no se va a negar, porque justamente Él no vino para condenar, sino para salvar. Y siempre va a estar dispuesto a perdonar. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Entonces, esto que tanto se repite en el Padre Nuestro, antes perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ahora perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, lo que nos dice el Señor claramente, y en esto debemos reflexionar, que no debemos señalar el pecado del otro con una actitud, digamos, sobradora o despectiva, creyéndonos ser mejor que otro, cuando nosotros también cargamos con nuestras debilidades y con nuestros pecados. Pero es necesario que lo veamos, y no solamente con una visión, digamos, humana, sino con una visión espiritual, no olvidándonos de nuestra historia, de que siendo pecadores, estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos rescató y nos trajo a su luz admirable. De la misma manera también tenemos que proceder nosotros los cristianos, con quien sea, pero es necesario que eso vaya logrando un crecimiento y una madurez en nuestro corazón. Así como se toma la medicación para sanar de una enfermedad, tenemos que estar con el médico del alma más seguido en contacto, en intimidad, en comunión, para que así, tal vez ustedes no lo han experimentado, pero hay un dicho muy común, dice que molesta y molesta mucho la piedrita en el zapato. Y póngalo a prueba, haga la prueba e inserte en su calzado una piedrita y trate de caminar por muchas cuadras y me va a decir después si no molesta, si no lastima. Entonces, ¿a qué apelamos? A quitarnos el calzado para quitar esa piedra que molesta. Y así debería ser en nosotros los cristianos el pecado. De la misma manera, deberíamos sentir que molesta y que duele y que lastima, y por lo tanto buscar quien remedie esa enfermedad. Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, es decir, el pecado es símbolo de muerte. Eso lo tenemos que saber bien. Y Jesús dice bien claro, en el antiguo tiempo ustedes escucharon, no
matarás. Pero Jesús dice bien claro, aún aquel que se enoja contra su hermano ya es homicida. Entonces, ahí vemos de qué manera tan profunda nos llama la atención el Señor. ¿Para qué guardar cosas que no sirven? ¿Acaso guardamos enfermedades, achaques? ¿Para qué? No sirven. ¿Para qué vamos a guardar la ira, el rencor, el enojo, el odio? Si no sirve, es basura. Y eso es lo que enferma. Y eso es lo que tenemos que comprender, que tenemos que ir a los pies del Salvador. Dice más adelante, acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Lógicamente que esto no se logra de un día para otro, porque Jesús nos pide también que perdonemos a nuestros enemigos. Y para perdonarlos de verdad hay que perdonarlos de corazón. Y esto no se logra en un chasquido de dedos, en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso. Por eso es necesario ir a los pies del Señor. Y a los pies del Señor no nos quede la menor duda, no nos quepa la menor duda de que eso se resuelve. Pero mal podría ser de nuestra parte esconder algo que sabemos que no sirve, que no tiene sentido, que nos enferma, que nos perjudica, que nos atrasa en el crecimiento del conocimiento de la verdad y de la justicia que es Jesucristo el Señor. Y dice la antífona del Salmo, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia. Entonces, como pecadores, ¿qué esperamos para ir a la fuente de gracia? Para recibir la purificación, para recibir la limpieza, como nadie es capaz de hacerla, sino Jesucristo el Señor. Pablo a los romanos dice, ninguno de ustedes vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, no solamente entendamos la muerte biológica, cuando ya dejamos de existir en este mundo. También hay muchos cristianos que padecen la muerte espiritual por la causa del pecado. Y lo más triste, que no deja de ser una tragedia, es no darse cuenta. Y peor aún, no querer darse cuenta, no querer renunciar a ese estado pecaminoso. Seguir por su camino, haciendo lo que mejor le parece. Entonces ahí es donde da muestra el cristiano de su necedad, de su egoísmo, sin tener en cuenta la segunda muerte, de la que no hay vuelta, de la que no hay regreso. Por eso, el buen ladrón, al lado de la cruz de Jesús, tuvo la oportunidad y el Señor le concedió el paraíso. Entonces, no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy, mis queridos y amados hermanos. Y menos cuando está en juego la salvación de nuestra alma. En el Evangelio de hoy, San Mateo 18, del 21 al 35, nos habla bien claro de Pedro, le hace un planteo a Jesús de cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo. Y Pedro, como queriendo ir un poquito más allá de la costumbre, que eran 3 veces, dice, ¿hasta 7 veces? Le pregunta. Y Jesús le responde, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Y este es un número perfecto, el número 7, 70 veces 7. Es decir,
para siempre. Ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar y darnos cuenta que tenemos que comenzar un trabajo de insistencia y de perseverancia en nuestra vida. Si hay motivos, vaya que si los hay, para estar enojados, para airarnos. Pero Pablo dice, se pueden enojar, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol con vuestro enojo. Es decir, nos podemos enojar, pero que no dure mucho tiempo, porque eso redunda en enfermedad. Cuando lo sacamos, cuando ese mal es erradicado, sanamos. Y se recibe no solamente la sanación interior, sino también la exterior, la física, la corporal. Y aquí vemos el hecho de perdonar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ¿será real esto? Y mucha gente suele decir, yo no te perdono porque no soy Dios. Entonces, ahí vemos que hay una idea totalmente fuera de lugar, equivocada. Es decir, fuera de la doctrina que nos enseña y que nos muestra el Maestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que ir en búsqueda de sensibilizar y docilizar nuestro corazón. El Señor quiere que ese corazón duro, insensible, ese corazón de piedra, sea convertido en un corazón de carne, que sienta, que viva realmente como Él quiere. Entonces el ánimo y el deseo de todo cristiano es el de querer buscar e imitar el carácter de Jesús. Él se pasó haciendo el bien. Sin embargo, lo crucificaron. Entonces, si al Maestro le pasó eso, ¿cuánto más nos puede pasar a nosotros? Pero qué bueno es, mis queridos y amados hermanos, de poder, no solamente la conciencia, como solemos decir, la almohada más blanda es una conciencia limpia, pero también tiene que haber un corazón purificado, un corazón puro, un corazón sensible, un corazón que sea capaz de amar hasta lo último. Por eso dice la antífona, dice el aleluya, dice el Señor, os mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, pues, pidámosle al Señor, como dice la Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo espera. Entonces tratemos de cultivar esa perla preciosa que ha puesto el Señor en nosotros y que es el amor. Le pidamos esa gracia en este día al Señor. Y seguramente que muchos, pero muchos enfermos se sanarán. Que así sea. Hacemos nuestra profesión de fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria nos dirijamos a Cristo el Señor, no solo por nuestras necesidades, sino por la de todo el pueblo. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Para que el pueblo cristiano goce de la abundancia de la bondad divina, escúchanos, Señor. Pidamos al Señor que colme de dones espirituales a todos los que están apartados de la fe. Escúchanos, Señor. Para que todos los que gobiernan las naciones experimenten la fortaleza del Señor. Escúchanos, Señor.
Pidamos al Señor que otorgue el buen tiempo y los frutos abundantes de la tierra. Escúchanos, Señor. Por todos nuestros hermanos que no pueden participar de esta celebración, escúchanos, Señor. Pidamos al Señor, juez de todos los hombres, que conceda el descanso eterno a todos los fieles difuntos. Escúchanos, Señor. Para que todos nosotros que imploramos la misericordia del Padre obtengamos la clemencia del Salvador. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por nosotros que esperamos la bondad del Señor en nuestras necesidades. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, tú que sabes y conoces la necesidad de cada uno de estos hermanos nuestros que están representados por sus nombres y sus fotografías, que necesitan recobrar su alegría y su felicidad a través de la sanidad, a través de la liberación, a través de la prosperidad espiritual en sus vidas. Que sea tú, Señor, fuente de sanación y liberación, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, sanando y liberando a nuestros hermanos. Queridos y amados hermanos, reciban sanación y liberación de parte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por la oración y por la intercesión de toda la Iglesia. Escúchanos, Señor. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos y amados hermanos, nos disponemos para presentar las ofrendas del pan y del vino y acompañamos este momento por medio de la alabanza. Recibe, oh Dios eterno, el pan que te ofrecemos, que luego aquí comemos en este humilde altar, mediante tu palabra, trueca su sangre en vino, en su cuerpo divino, el pan que se ofreció, en su cuerpo divino, el pan que se ofreció, en esta augusta mesa, repártese clemente el Cordero inocente que por su grey murió. Mediante tu palabra, truecan su sangre el vino, en su cuerpo divino, el pan que se ofreció, en su cuerpo divino, el pan que se ofreció. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que te sea hoy nuestro sacrificio, que te sea agradable en tu presencia, Señor y Dios nuestro. Lávame, Señor, de todo mi delito y purifícame de todos mis pecados. Queridos y amados hermanos, oremos fervorosamente para que este sacrificio que es de todos nosotros sea aceptable y agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios providente, en tus manos está nuestra vida. Recibe los ruegos y oblaciones que te ofrecemos implorando tu misericordia por nuestros hermanos enfermos, para que mejore su salud y podamos alegrarnos con ellos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios de misericordia, Señor Todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, porque has querido que tu único Hijo, autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomase sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción, por la oración de la Iglesia nos libras del pecado, nos confortas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unido a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la preciosa sangre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan en sus santas y venerables manos, y dándote gracias lo bendijo y lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, que tu presencia, Jesús, Eucaristía, en medio de tu pueblo, sea de sanación y liberación. En Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. De la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, y dándote gracias, lo bendijo con la plegaria de bendición y lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Señor mío y Dios mío, por tu preciosa sangre, misericordia, Señor. Que tu preciosa sangre nos purifique de todos nuestros pecados, nos limpie de toda enfermedad en el cuerpo y en el corazón. Que tu preciosa sangre, Señor, sea manto de protección contra todas las insidias y acechanzas del maligno. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. También en acción de gracias por el cumpleaños de Tatiana Moreno.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, con su amado y casto esposo San José, con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confírmala en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo, patriarca y fundador, don Dirceu, por todo el orden episcopal, por los sacerdotes y diáconos, con todo el pueblo consagrado a ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Recordamos a nuestros seres queridos que están en la presencia del Señor. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, pertenece y da toda honra y toda gloria en la misma unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos y amados hermanos, sintiéndonos fuertemente atraídos por el amor de Dios nuestro Padre, vamos a ir a Él tomados de la mano de Jesús, que nos enseñó a orar de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, líbranos de todos nuestros males, pasados, presentes y futuros. Y danos bondadosa paz a nuestros días, para que, asistido con el auxilio de tu gracia y misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Que así sea. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos demos la paz como signo de reconciliación. La paz del Señor esté contigo. Que así sea. Que esta unión y consagración del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos aproveche, que nos recibimos para la vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, danos la paz. Jesucristo el Señor nos dijo, en el mundo van a sufrir mucho, van a tener muchos padecimientos, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Este es Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que sea tu palabra, Señor, vivificadora, que esté sanando toda enfermedad, todo mal que haya en el corazón de todo cristiano, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, perdonando todo pecado. El cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo guarde mi alma para vida eterna.
Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la Iglesia. Cantamos en este momento de la liturgia de la Sagrada Comunión. Bendiga